Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido el favor que me acompañen a la primer carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 23. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y oramos para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos una oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Libera nuestro cuerpo, Señor, de todo lo que le esté afectando. Libera hoy nuestro ser integral, Señor mío. Que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos recibir la unción, el poder de tu Espíritu Santo y podamos llevar, Señor, una vida que te agrade en todo sentido. Yo quiero darte gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada persona que está conectada o va a conectarse a este servicio en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hace 8 días la palabra nos llevó, con la guía del Espíritu Santo, a revisar cómo se está llevando a cabo esa obra de santificación en nuestra vida. Si estamos siendo irreprochables en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, o por el contrario estamos teniendo reproches. Vimos unos indicadores en cada una de las áreas que nos mostraron cómo estamos. Y la idea de revisar, la idea de dejarnos llevar o ver estos indicadores es la de permitirle a Dios que actúe en nuestra vida, en aquellas áreas donde identificamos, donde estos indicadores nos mostraron algunos detalles. Pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Indicadores que nos indicaron claramente que necesitamos a Dios. Recordémoslos. Hablamos de algunos indicadores en el espíritu. Hablamos del arrepentimiento o del remordimiento. ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Qué hacemos cuando pecamos ante Dios? ¿Qué hacemos cuando reconocemos que verdaderamente le hemos fallado? Debemos arrepentirnos de corazón y cambiar. Arrepentimiento es cambio. Si alguien dice, pastor, a mí me duele mucho lo que hago, me duele mucho mis errores, mis fallas. Si alguno de nosotros dice eso, pero no cambia, no hay verdadero arrepentimiento. Lo que hay es remordimiento. Y entonces ese arrepentimiento nos debe llevar a la salvación. Salvación o condenación. Si hemos recibido esa salvación tan grande, esa salvación es una posición activa, se debe notar que somos salvos porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y esa salvación nos debe llevar a una manera de vivir, a acercarnos a la luz, que todas nuestras obras se puedan hacer en la luz, luz u oscuridad. ¿En dónde estamos viviendo? Y esa luz, esa manera de vivir nos debe llevar a la obediencia. ¿Obediencia o desobediencia? ¿Somos verdaderamente obedientes con la palabra de Dios o somos desobedientes? ¿O somos obedientes a medias? ¿De qué manera obedecemos nosotros la palabra del Señor? Y esa obediencia nos debe llevar a nosotros a santidad. ¿Santidad o pecado? Hablamos del concepto de santidad que hemos expresado en la teología integral. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. Y un último indicador, en el espíritu hablamos de la fe. ¿Fe o temor? La fe nos lleva a vivir todas estas cosas espiritualmente hablando. La fe es algo poderoso, interior, espiritual, que nos lleva a recibir todas estas promesas de cambio, de bendición en nuestra vida, que nos lleva a nosotros a no vivir en el temor. Y cuando vivimos en fe dijimos no hay reproche. Bueno, ¿y los indicadores en el alma? ¿Una mente renovada o una mente sin renovar? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Estamos pensando normalmente, corrientemente lo bueno o estamos pensando en lo malo?
¿Pensamos en lo justo, en lo agradable, en lo que tiene buen nombre? ¿O nuestra mente siempre tiene pensamientos que no agradan a Dios, o de crítica, o de juicio? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Y en el alma, ¿está sana nuestro interior? ¿Sanidad interior o amargura y resentimiento? ¿Estamos sanos interiormente hablando o estamos cargando con amarguras o con resentimiento? Son indicadores que nos deben llevar a evaluarnos para buscar a Dios y que Dios obre en todas las áreas de nuestra vida. ¿Paz o aflicción? Hay paz en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él traería paz. ¿Qué es lo que hay en mi alma? ¿Estoy tranquilo, tengo paz o estoy completamente afligido? ¿Perdón o culpabilidad? ¿He perdonado? ¿He aceptado el perdón de Dios? ¿Perdono a otros? ¿Me he perdonado a mí mismo? ¿O vivo cargando con una culpabilidad? ¿Sabes que hay una ilustración que me gusta mucho? Que es la de un señor que estaba haciendo autostop, ¿no? Echando dedos, como decimos en Colombia, con un costal al hombro. Y estaba haciendo autostop y en esas para una camioneta. Y este hombre se sube al volco de la camioneta con su costal. Y el conductor arranca nuevamente, reinicia su viaje en la camioneta cuando en algún momento voltea a mirar por el espejo retrovisor y se queda verdaderamente sorprendido de lo que está viendo. Para el carro, se baja y va hacia atrás, hacia el volco, y cuando llega al volco ve a este señor que ha recogido en el volco cargando el bulto. Es la vida de mucha gente que no ha soltado esa carga a los pies del Señor y que a pesar de que le han dicho al Señor que entre a su corazón, siguen cargando ese bulto. ¿Perdón o culpabilidad? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos dejándonos guiar por la voluntad del Señor o seguimos siendo guiados por nuestra propia voluntad? Y en el cuerpo, ¿te acuerdas de los indicadores? Salud o enfermedad. La salud es una promesa de Dios, la sanidad, y el cuidado o el descuido. ¿Cómo estamos en esos indicadores del cuerpo? Bueno, el Señor me sigue hablando a través de este versículo y quisiera compartir hoy con todos ustedes lo que Dios sigue poniendo en mi corazón. ¿Qué más vemos en esta revelación de la palabra? 5 puntos para este sermón. Número 1, somos seres integrales. Dice este versículo: y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La revelación bíblica da alcance a lo integral de nuestro ser. ¿Cómo se compone nuestro ser? Mira que la revelación que está dada ya la palabra nos da claridad acerca de cómo está compuesto nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. La palabra espíritu, que se utiliza en el idioma griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, aquí en este versículo, es la palabra neuma. Esa neuma es el espíritu humano. Así se define en muchos textos del Nuevo Testamento. Neuma, espíritu. La palabra para alma es la palabra psuche. El alma es en el griego psuche. Y psuche significa mente, emociones y voluntad. En el alma tenemos esos 3 componentes: nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Eso está en el alma. Y la palabra griega para cuerpo es la palabra soma. Son 3 distinciones completamente distintas. La enseñanza paulina, la enseñanza neotestamentaria, la revelación bíblica está dada hacia que el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Algunos mezclan el espíritu con el alma en ciertas partes de la cristiandad, y obviamente en otras filosofías se mezcla la parte inmaterial, se define únicamente como alma, espíritu, o creen que en el alma está en el espíritu. Pero la Biblia nos dice claramente que el espíritu es una cosa, que el alma es una cosa y que el cuerpo es una cosa. Las enseñanzas que vienen del judaísmo son claras en ese sentido. Fueron los griegos los que después dijeron que el alma y el espíritu están
unidas en esa parte inmaterial. Y mucha parte de la iglesia naciente fue impactada por esas enseñanzas griegas. Pero la Biblia es clara frente a que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales. Hay que tener cuidado porque hoy en día se habla en muchas filosofías sobre cuerpo, mente y espíritu. Son filosofías sobre todo orientales que se quedan cortas frente a la revelación bíblica. Cuando escuches hablar de cuerpo, mente y espíritu, no te están hablando de la revelación bíblica, porque el cuerpo está bien, es el cuerpo, el soma. La mente está dentro del suje, dentro del alma. Y entonces cuando hablan del espíritu, ¿a qué se refieren? Pues se refieren al alma, no se refieren al espíritu del ser humano como está revelado en la palabra. Entonces hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Ahora, el espíritu, el neuma, es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Es decir, que los animales poseen cuerpo y alma. Los animales tienen soma y tienen suje. En el alma tienen la mente y piensan. En el alma tienen las emociones y sienten. Y en el alma tienen la voluntad y actúan de la misma forma que nosotros lo hacemos. Pero no tienen espíritu, no tienen neuma, es decir, que no pueden relacionarse con Dios. Bueno, hay que decir que hoy en día estamos llegando a tales exageraciones que no falta quien asegure que su perrito tiene espíritu y que puede hablar con Dios. Como una señora que llegó un día con un perrito al templo y pidió que se lo dejáramos entrar, con la premisa de que el perrito era muy juicioso porque era un perro cristiano. Así estamos llegando a exageraciones de ese nivel. Somos seres integrales. Y la Biblia nos muestra claramente que los seres humanos tenemos espíritu, neuma, alma, suje, cuerpo, soma. Son tres características, tres áreas distintas del ser humano que nos hacen seres integrales. Número 2. Dios se ocupa de nuestro ser integral. Dice este versículo en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios se ocupa de nuestro ser integral. Dios se ocupa de todo nuestro ser. Hay personas que creen que Dios se ocupa solamente de nuestro espíritu. Por ser Dios un ser espiritual, solo tendría injerencia en nuestro espíritu. ¿Qué Dios tan pequeño el que tienen algunos? Claro, es en el espíritu que tenemos nuestra conexión con Dios. La Biblia dice que el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu, en 1 Corintios 6:17. Es en el espíritu que tenemos esa conexión, en el neuma. El que se une al Señor, dice la palabra, se hace uno con Él en espíritu. Por eso es importante entender que somos seres espirituales. Pero eso no significa que Dios no tenga injerencia en las otras áreas del ser. Es más, a partir de acá, a partir de que somos seres espirituales y estamos unidos con Dios, Dios se ocupa poderosamente de nuestra alma y de nuestro cuerpo. En el Salmo 62:5, el salmista dice algo maravilloso. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Está diciendo el salmista, solo en Dios haya descanso mi alma, solo en Dios hayan descansos mis pensamientos, solo en Dios haya descanso o hayan descanso mis emociones o sentimientos, y solo en Dios haya descanso mi voluntad, solo en Dios haya descanso mi alma. A partir de que nos conectamos con Dios en el Espíritu, Dios tiene injerencia evidentemente en nuestra alma. Y por supuesto que Dios puede y quiere completar también su obra en nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes,
El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la Biblia, dará vida a nuestros cuerpos mortales, a nuestro cuerpo, a nuestra carne, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. He podido comprobar de manera personal, al haberle entregado mi vida, mi espíritu, al haberme conectado con Dios espiritualmente, que Él ha venido trabajando en mi alma de manera especial. Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Y yo sé que tú también has comprobado eso al tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero he podido comprobar la sanidad física. Yo he sido sanado de cosas físicas, de enfermedades con las que llegué a los pies de Cristo hace 25 años y Dios me sanó en el cuerpo. Porque Dios obra en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dios se ocupa de nuestro ser integral. No podría ser de otra manera si Él es nuestro creador. No podría ser de otra manera si Él es nuestro hacedor. No podría ser de otra manera si Él fue el que nos formó. Gracias a Dios por eso. Dios se ocupa de nuestro ser integral. Número 3. Debemos ocuparnos de nuestro ser integral nosotros también. Debemos ocuparnos de nuestro ser integral. La Biblia dice, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La revelación bíblica dice que Dios mismo, el Dios de paz, se va a encargar o se está encargando, ¿cierto? Se está ocupando de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, es decir, de nuestro ser. ¿Pero eso qué significa? La integralidad de nuestro ser y la importancia de cada uno de los componentes de nuestro ser para Dios nos indica que nosotros debemos ser responsables también por ello. Como seres integrales, todas las áreas de nuestro ser son importantes. Y si Dios se ocupa de todas ellas, nosotros debemos ocuparnos de ellas también. No podemos descuidarnos de ninguna área o en ningún área de nuestro ser. Es lo que yo llamo constantemente, y ustedes me escuchan decir, la parte de Dios y la parte nuestra. Dios hace su parte. No tienes que enseñarle a Dios a hacer su parte. Los que tenemos que aprender a hacer la nuestra somos nosotros. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Él se ocupa de nuestro ser, nosotros tenemos que ocuparnos también de nuestro ser. En el espíritu, nuestra relación con Dios es la clave, si estamos entendiendo. Un espíritu vivo por la gracia de Dios va a querer siempre estar conectado con Dios. Entonces, ¿cómo se alimenta el espíritu? ¿Cómo se alimenta el neuma? Bueno, a través de Jesucristo, que es quien nos da vida espiritual. Y aquí comienzan las diferencias con otras filosofías. Aquí tenemos que tener cuidado, porque la Biblia habla de que estamos espiritualmente muertos por estar en pecados, que estamos apartados de Dios. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da vida. ¿A dónde viene a dar vida? A ese espíritu que está muerto, que está separado. La Biblia habla de una muerte como una separación. Si el espíritu está separado de Dios, necesita ser activado. Y la única manera de recibir ese poder para estar activado es a través de Jesús. Él es el que le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta a través de tener una relación con Dios, a través de Jesucristo. Pero por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre que se recibe a través del Hijo. El Espíritu Santo llega al corazón del creyente cuando ha recibido verdaderamente a Jesús. Y entonces viene el Espíritu Santo. Y nuestro espíritu humano, el neuma, es el contenedor del Espíritu Santo. Por eso hay que tener claro que el ser humano es neuma, es espíritu. Porque allí contenemos entonces al Espíritu Santo. Y entonces nos vamos convirtiendo en personas espirituales, que entendemos que el Espíritu se alimenta a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la alabanza, a través del congregarnos.
Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no alabamos a Dios, si nosotros no nos congregamos, ¿qué tan alimentado podrá estar nuestro espíritu? ¿Qué tan fuertes espiritualmente hablando pudiéramos nosotros llegar a ser si no estamos conectados con Dios? A través de la comunión con Dios y de la comunión con nuestros hermanos. Ese neuma, ese espíritu, que es el contenedor del Espíritu Santo, se alimenta con todas estas actividades tan preciosas espirituales. Pero el alma también requiere de cuidado y de alimento. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Y cómo se alimenta entonces el alma? Pues el alma se alimenta a través de la lectura, a través del estudio, a través del trabajo, en las relaciones interpersonales, con la música, con los hobbies, con la sana diversión, los viajes o los paseos, los deportes, el cine o la televisión, las actividades cotidianas, el descanso, todas esas son actividades que alimentan nuestra alma. Algunas personas, algunos cristianos piensan que no podemos escuchar música, por ejemplo. Esa es una cosa absurda. Es que la música ayuda a alimentar nuestra alma. Ahora, todo tiene una debida proporción. No podemos dejar de divertirnos sanamente porque allí viene el alimento de nuestra alma. En las lecturas, en el estudio, en los hobbies, en todas estas cosas se alimenta nuestra alma. En las relaciones interpersonales se alimenta nuestra alma. El descanso también, a veces tenemos que desconectarnos de las rutinas y así también se alimenta nuestra alma. Tenemos que propender por cuidar también entonces. Si Dios se encarga de nuestra alma, nosotros tenemos que propender por darle a nuestra alma el mejor alimento. Ahora, aquí sería definir o pensar cuál sería el mejor alimento. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Cuál es el contenido de las películas que vemos? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos? Seamos sabios. Dios quiere que nosotros alimentemos correctamente nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Y cómo se alimenta el cuerpo? ¿Cómo cuidamos el cuerpo? Pues a través de la alimentación, la comida, una sana alimentación, en la nutrición o con la nutrición, factor tan fundamental hoy. Hoy se habla mucho acerca de la nutrición, es fundamental, no solamente comer, sino comer bien, a través del ejercicio, porque el ejercicio físico es parte fundamental de cómo mantenemos bien nuestro cuerpo. El descanso también, el descanso es clave para mantener nuestro soma lo mejor posible. El sueño, dormir bien, el cuidado que nosotros tengamos del cuerpo. Entonces, si Dios cuida nuestro ser integral, nosotros debemos cuidarlos. Por una razón muy básica con la que quiero terminar este punto. Porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Porque somos administradores, porque Dios nos dio la vida para que nosotros la administráramos, porque Dios nos dio el espíritu, el neuma, nos dio el psuje, el alma y el soma, el cuerpo, para que nosotros lo administráramos. Y con una premisa, Dios nos va a pedir cuentas de esa administración. Dios nos va a pedir cuentas de esa administración, que también estamos administrando nuestro ser integral. Número 4. Debemos ocuparnos de nuestro ser empezando por el espíritu. Debemos ocuparnos de nuestro ser empezando por el espíritu. En la Biblia, en la palabra de Dios, nada es caprichoso. Y la forma como el apóstol Pablo enlista los componentes de nuestro ser es una muestra de eso. Mira lo que dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Esa manera en que se reveló al apóstol Pablo, en que el apóstol escribe esto, no es caprichosa. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Fíjate que no dice espíritu, cuerpo y alma, o no dice alma, espíritu, cuerpo. No dice todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. No. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por dónde debemos empezar entonces? Por el espíritu. Y acá sí que tenemos problemas,
Porque la mayoría de veces, la mayor parte de las veces, la mayoría de las personas, no comenzamos o no se comienza con el Espíritu. Ahora, ¿qué significa comenzar por el Espíritu? ¿Qué significa comenzar por el neuma? Es la conexión de nuestro espíritu con Dios. Es la relación con Dios. Cuando se habla en el cristianismo, en la Biblia, de comenzar por el Espíritu, estamos hablando de comenzar, de tener una relación con Dios. Esa es la manera de comenzar por el Espíritu. Es que la vida debe comenzar desde el enfoque de la relación con Dios. Y entonces allí es donde vienen los indicadores del Espíritu: el arrepentimiento, la salvación, la fe, la luz, la obediencia, la santidad. Todas son esas son características que están en el área espiritual de nuestra relación con Dios. Para ponerte un ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿A qué corazones viene el Señor?, me pregunto yo. ¿A qué corazones viene el Señor? El Señor Jesucristo dijo que Dios estaba cerca. ¿A qué corazones viene el Señor? A corazones arrepentidos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La relación con Dios comienza con el arrepentimiento. Dios no viene a corazones arrogantes o orgullosos. Dios viene a corazones arrepentidos, que al abrirle su corazón reciben la salvación por la fe en Jesucristo y comienzan a caminar de manera distinta en la luz, con la obediencia, para vivir en santidad. Por eso debemos comenzar por el Espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5? Dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahí está. Hay que comenzar por el Espíritu. Hay que comenzar por la conexión con Dios. Lamentablemente no funciona o no lo hacemos así la mayor parte de las personas y en la mayor parte de los casos. Por eso es que la vida se suele tornar tan compleja o suele salirse de control. Porque al no tener una relación con Dios, al no darle valor primero a lo espiritual, se nos enredan muchas cosas en la vida. A la edad de 25 años, estaba yo pensando, a 25 años, un muchacho todavía, estaba yo pensando que lo mejor que podía hacer era quitarme la vida para resolver los problemas que tenía. 25 años de edad y yo estaba pensando que lo mejor que podía hacer era perder la vida para arreglar las cosas que habían pasado en mi vida. Porque a los 25 años yo había echado mi vida por la borda. Y allí fue cuando tuve la oportunidad de un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, que transformó mi vida. Porque al no comenzar con el Espíritu, la vida se torna muy compleja. Y no quiere decir eso que no sepamos que Dios existe. Ahorita hablaremos quizá un poco acerca de eso. Quiere decir que la relación con Dios se debe vivir de verdad, plena, a través de Jesucristo, a través de la palabra. Al no tener una relación fina con Dios, y en el sentido correcto de esa relación, en el sentido bíblico, lo normal es darle más valor al alma. Es decir, a la mente, a las emociones y la voluntad. Lo normal cuando yo no tengo una relación con Dios es vivir la vida a mi manera. Eso es lo que suele suceder. Normalmente empezamos entonces es por el alma, no por el espíritu. Y entonces allí empezamos a buscar la satisfacción de nuestros deseos. Muchas veces sin control. ¿Qué de malo tiene la satisfacción de nuestros deseos? Pues no tiene nada de malo siempre y cuando no tengan nada de pecaminoso. No tienen nada de malo. El problema es cuando nos olvidamos de la relación espiritual. Y entonces tenemos la tendencia de irnos hacia el otro lado. Una copa de licor, por ejemplo, no tiene nada de malo para muchos, pero las borracheras son pecaminosas. Un descanso para desconectarnos de la rutina no tiene nada de malo, pero la pereza es pecado. Trabajar para obtener nuestro sustento y progreso económico no tiene nada de malo, pero la avaricia, dice la Biblia, que es idolatría.
Dedicar un tiempo a ver una serie de TV no tiene nada de malo, pero descuidar mis obligaciones generales por estar exageradamente conectado a una serie de televisión puede estar rayando en un pecado. Entonces fíjate, cuando nosotros queremos saciar nuestros deseos sin tener en cuenta a Dios en primer lugar, es cuando normalmente tendemos a irnos hacia un costado. Por todo eso es que no podemos desconectarnos de Dios. Por todo eso es que nosotros no podemos olvidar que tenemos un neuma y que ese neuma debe tener una conexión con Dios, porque si no, entonces dejamos el alma sin control. En primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Cuando nosotros estamos desconectados espiritualmente, es muy probable que el alma tome para ese costado. De lo que hay en el mundo, de los malos deseos del cuerpo, de la codicia de los ojos, de la arrogancia de la vida. Eso es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Y nada de eso proviene de Dios. Bueno, ahora, ni qué decir si empezamos por el cuerpo. Nos podría pasar lo que le sucede a tantas personas que al dedicarse únicamente al cuerpo, pareciera que se olvidaran de lo más importante, que es el ser interior. Y solemos criticar a esas personas con una palabra muy dura. Decimos, parece ser personas vacías. Ay, bendito. Cuando empezamos por el cuerpo y no le damos lugar al espíritu y al alma, entonces, ¿para dónde va nuestra vida? Estas reflexiones nos deben llevar a pensar qué estamos haciendo nosotros con el cuidado de nuestro ser. Número 1, somos seres integrales. Número 2, Dios se ocupa de la integralidad de nuestro ser. Número 3, nosotros debemos ocuparnos de esa integralidad. Y número 4, debemos comenzar por el Espíritu, es decir, darle valor a la relación con Dios. En esta ecuación, lo único que no puede faltar es la relación con Dios. Porque tú puedes vivir la vida sin tener una relación con Dios. Yo puedo vivir la vida sin tener una relación con Dios. Lo hice por muchos años de esa manera. Es decir, basado en el alma y basado en el cuerpo. Pero ¿a dónde podríamos llegar? ¿Qué sustento podría tener nuestra vida? Aprendamos hoy de la revelación bíblica, que todo su ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Comencemos entonces por esa relación con Dios, para que el alma se ajuste adecuadamente y para que el cuerpo tenga las condiciones que debe tener. Pero yo quiero terminar esta enseñanza hablando acerca de los reproches del ser. Hablar de los reproches del ser con algunos aspectos que Dios puso en mi corazón a compartir con ustedes hoy. Hablemos acerca de los reproches en el espíritu. Definamos o tratemos de ver bíblicamente quién o qué es una persona espiritual. Porque sobre esto hay mucha tela que cortar y mucha confusión. ¿Quién es bíblicamente una persona espiritual? Miremos 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, por favor. ¿Quién es una persona espiritual? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. 1 Corintios 2, 14 y 16. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es ¿qué? Es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Bueno, una persona espiritual, dice Pablo, tiene la mente de Cristo. Empecemos por ahí. La Biblia dice,
El que no tiene el Espíritu se refiere al Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu. Cuando la Biblia nos muestra la palabra Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando nos lo muestra con E minúscula, se puede estar refiriendo a dos cosas. Al espíritu humano, como 1 Tesalonicenses 5:23, o a espíritus inmundos o demonios. Por eso hay que tener claridad. Cuando la Biblia habla de espíritu en E mayúscula, es el Espíritu Santo. Aquí dice la palabra: el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Hay personas que no tienen al Espíritu Santo y no aceptan las cosas que vienen de Dios, son para ellos una locura, dice Pablo. Y no pueden entenderlo, dice, porque hay que discernirlo como espiritualmente. Las cosas espirituales no se pueden entender con la mente humana. Las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Atentos aquí. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. La palabra que utiliza el idioma griego en esta palabra espiritual es la palabra pneumáticos, que viene de neuma. El pneumáticos, el que es espiritual, el que tiene una relación con Dios, el que ha comenzado por el Espíritu, el que ha aceptado a Cristo y tiene al Espíritu Santo, porque su espíritu humano ha recibido vida por la obra del Espíritu Santo, dice que lo juzga todo. Una persona espiritual es una persona que discierne las cosas espirituales, que tiene entendimiento, que tiene conocimiento espiritual. Discernimiento, dice, aunque él mismo no está, en cambio el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién es una persona espiritual? Una persona que tiene la mente de Cristo, que discierne espiritualmente todas las circunstancias en la vida, que comprende las cosas de Dios, que entiende que Dios y sus cosas no son locura, que entiende que espiritualmente suceden cosas muy importantes y reconoce esa condición. Y esa condición espiritual lo lleva a cambiar en su vida. Pero hay reproches en el área espiritual. ¿Y cuáles son algunos de esos reproches? Pues quiero compartir con algunos de ustedes algunos de estos con ustedes. El primero es la religiosidad. La religiosidad es un reproche, espiritualmente hablando. Porque ¿qué es la religiosidad? Es falsa espiritualidad disfrazada de disciplinas espirituales que suplantan la relación con Dios, pero que no afectan la vida interior. Eso es la religiosidad. Es una falsa espiritualidad que se disfraza de disciplinas espirituales. Es lo que yo he llamado el tengo que. Tengo que congregarme, por ejemplo. Tengo que orar. Tengo que hacer el devocional. Tengo que diezmar. Pastor, entonces no tengo que diezmar. Ay, siquiera, pastor. No tenemos que. Lo que hacemos, lo hacemos porque nos nace. Porque queremos, porque nos deleitamos en hacerlo, porque somos espirituales, porque no somos religiosos. Uno no puede confundir una cosa con la otra. Hay personas que viven cada 8 días en la iglesia y que se congregan todo el tiempo. Hay personas que inclusive diezman o personas que inclusive oran todos los días. Pero eso no les ha servido para nada, porque no hay un cambio interior. Lo que Dios quiere es que seamos espirituales y entendamos que la vida espiritual se vive con una transformación interior, no con religiosidad. No es el repetir disciplina lo que nos hace a ti y a mí cristianos. No es el tener que hacer, es el deleite en lo que hacemos. ¿Por qué nos conectamos un día como hoy? ¿Por qué esperamos un día como hoy para sentarnos frente a nuestro televisor o nuestro computador o nuestro dispositivo móvil a las 10:30 de la mañana? Porque queremos estar ahí, participar de la unidad y la bendición que hay en este servicio, no por religiosidad. La religiosidad nunca le cambió la vida a nadie. La religiosidad es una desviación de lo correctamente espiritual, que nos aleja de Dios y además lo ofende. Otro reproche, los legalismos. Los legalismos son un conjunto de normas extrabíblicas, forjadas supuestamente para vivir la fe en Dios,
que lo que hacen es confundir a las personas porque son reglas humanas. Entonces es el no te pongas, no comas, no mires, no hagas, tienes que cantar así, tienes que ayunar así, tienes que orar así. La cantidad de legalismos que muchas veces se imponen, pero que son reglas humanas. Lo que hemos podido comprender desde la teología integral está asentado en una frase: libertad en santidad y santidad en libertad. La vida espiritual no se construye por lo que te pones. La vida espiritual no se construye por lo que comes. La vida espiritual no se construye por cómo cantas, o cómo oras, o cómo ayunas. Todo esto será importante en la medida que nazca de nuestro corazón. Pero si nos imponen a nosotros esas cosas y las vivimos pensando que eso nos hace seres espirituales, estamos bien, pero bien equivocados. Los legalismos son una desviación de lo que es correctamente espiritual, que nos aleja de Dios y además lo ofende y no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Otro reproche, la hipocresía religiosa. Aparentar lo que no somos con una falsa piedad. Eso es hipocresía religiosa. Hace muchos años conocí a un hombre, una persona que me dijo que venían de una iglesia donde las mujeres no se podían poner pantalón o no podían maquillarse. Y me contó que normalmente su hija, 2 o 3 cuadras antes de llegar a la iglesia, se quitaba el blue jean, el pantalón, para ponerse la falda y se despintaba la cara para entrar a la iglesia. Pero ¿qué clase de hipocresía puede ser esa? Eso me hace a mí una persona espiritual. La hipocresía religiosa es algo absurdo. Es una desviación de lo correctamente espiritual que nos aleja de Dios y que además lo ofende. Nosotros no podemos ser ni religiosos, ni legalistas, ni mucho menos hipócritas. La idolatría. Buscar llegar a Dios a través de imágenes religiosas o buscar una relación espiritual con Dios a través de imágenes religiosas, adorándolas, exaltándolas, orándoles. Bueno, yo quiero decirte en este día que no se necesitan de las imágenes religiosas para tener una relación con Dios. No son necesarias las imágenes religiosas. Las imágenes no son, o son un acercamiento muy pobre a lo que significa acercarse a la persona de Dios. La Biblia dice que el cielo no puede contener a Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. La grandeza de Dios es una cosa tan impresionante que una imagen es un acercamiento terriblemente pobre a lo que significa tener una relación con Dios espiritual. La idolatría es una desviación de lo correctamente espiritual que nos aleja de Dios y además lo ofende. El fanatismo. El fanatismo es llevar al extremo las ideas centradas de la palabra de Dios, descuidando las prioridades dadas por Dios por fanatismos religiosos. Dios nos ha dado unas prioridades. Yo no me puedo convertir en una persona que diga, me voy a vivir a la iglesia y mi hogar esté destruido. Yo no me puedo convertir en un fanático religioso que viva orando todo el día, pero que no trabajo para traer la producción o lo que se requiere a mi hogar. Dios no quiere nada de eso. Orar es algo que debemos hacer para conectarnos con Dios. Pero si yo me dedico a orar sin trabajar para cubrir mis necesidades, ¿no estaré llegando a un fanatismo? El fanatismo es una desviación de lo correctamente espiritual que nos aleja de Dios y además lo ofende. Los engaños y falsedades. Enseñanzas que se disfrazan de verdades, pero que son claramente contrarias a la palabra de Dios, pero disfrazadas de verdad. Bueno, doctrinas falsas, sectas religiosas, falsos profetas y maestros, doctrinas orientales, la reencarnación, la astrología, el yoga, el control mental, la meditación trascendental, la hipnosis, la nueva era, toda una cantidad de engaños y falsedades. Ay, pastor, pero a mí me enseñaron que todos los caminos conducen a Dios. Nada más equivocado que eso, tengamos cuidado. Hay caminos que conducen directamente al reino de las tinieblas.
Y nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, las supersticiones, la adivinación, el tarot, la lectura de las manos, el espiritismo, la brujería. Todas esas falsedades y otras las empaquetan con el título de espiritualidad. Y quizás sí puedan llamarse así, pero no por el Espíritu de Dios, sino por los espíritus inmundos que engañan al espíritu humano cuando éste no está auténticamente conectado con Dios. Porque a través de todas esas cosas somos engañados. Los engaños y las falsedades son una desviación de lo correctamente espiritual, que nos aleja de Dios y además lo ofende. El camino que conduce a Dios es uno solo, y es Jesucristo, que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y en 2 Corintios 7:1 dice la Biblia, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Las promesas que tenemos en Dios nos deben llevar a purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para completar en qué? En el temor de Dios. Hablando de seres espirituales o hablando de ser espirituales, el temor de Dios es una de las marcas de una persona espiritual. Es uno de los sellos, es el sello de una persona espiritual. El respeto a Dios. Yo no hago cualquier cosa porque sé que Dios está por encima de mí y que me está viendo. Y como lo temo, como le respeto, vivo la vida de la manera como Él espera que yo la viva. Bueno, número 2, reproches en el alma. El que vive por principios perfecciona los sentimientos y el que vive por sentimientos daña los principios. Esta es una frase que me encanta repetir para hablar de los reproches en el alma. El que vive por principios perfecciona los sentimientos. El que vive por sentimientos daña los principios. Entonces los reproches en el alma es dar rienda suelta a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Dar rienda suelta. En Job capítulo 10 versículo 1 hay un versículo tremendo. Ya estoy harto de la vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. ¿Puedes imaginarte esto? Cuando nosotros desahogamos, si no tenemos sanidad, si no tenemos amargura y desahogamos eso sobre las personas, ¿a dónde pudiéramos llegar? ¿Qué pasa en el alma cuando no tiene control de Dios? Que muchas veces nos desaforamos, ya sea en pensamientos, ya sea en emociones, o sea en nuestra voluntad. Por eso es que uno a veces dice, pero ¿qué está pasando con esta persona? ¿O qué me está pasando a mí en un caso determinado? Y el extremo de desaforarnos con el alma está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza se conocen bien, de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos un alma desaforada. Y desaforada en muchos sentidos. Aquí hay cosas muy feas, como lo hemos hablado otras veces. La inmoralidad sexual, la impureza, la libertinaje. Uy, no, pastor, qué pereza todas esas cosas. Esas son cosas muy feas. Por supuesto que lo son. ¿Dónde me dejan los arrebatos de ira y la envidia? ¿Y en dónde me dejan los celos? ¿No son feas? Es el alma desaforada. Es el alma sin control. Son cosas que parecieran no estar feas. ¿Y las borracheras? ¿Y dónde me dejan los sectarismos? Es el alma desaforada, el alma sin control. Ahí está la palabra del Señor. Y sobre esto el apóstol Pablo recalcó muchas veces a su discípulo Timoteo en la segunda Timoteo 3, versículos 1 al 5, le dice algo tremendo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, como dicen otras versiones, la versión Reina Valera del 60, por ejemplo, amadores de sí mismos. La gente estará llena ¿de qué? De egoísmo, pensando solo en ellos, y de avaricia, un alma desaforada.
serán jactanciosos, arrogantes. Oiga, jactancia y arrogancia. El usted no sabe quién soy yo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Pastor, ¿qué textos tan exagerados? Sí, son textos que suenan exagerados, pero son reales. Son textos realistas. Esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy. El alma humana desaforada, el alma humana sin control. Al no tener una relación con Dios que le dé guía, que le dé control, nos volvemos en personas arrogantes. Al no tener una relación con Dios que nos dé control, nos volvemos en personas irascibles. Al no tener una relación con Dios que nos dé control, nos volvemos en vanidosos, en más amigos del placer que de Dios y muchas otras cosas más. Libertinaje, egoísmo, vanidad. ¿Sabes que la vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo por ser admirado y considerado por ellos? En Hebreos 6:19 me encantó encontrar este versículo. Hebreos 6:19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. El Señor Jesucristo es nuestra firme y segura ancla del alma. Nuestra alma necesita un ancla y esa ancla es el Señor Jesucristo para que ella pueda estar sin reproche delante de Dios. Y terminemos con los reproches en el cuerpo. El excesivo descuido en el cuerpo. No comer bien, no dormir bien, no asistir al médico, no seguir los tratamientos que debemos seguir. Ese excesivo descuido en el cuerpo lo único que muestra es un gran reproche delante de Dios. Cuando somos descuidados, cuando no tomamos los alimentos a las horas que son, cuando nos descuidamos en esa alimentación, en esa nutrición, cuando nos descuidamos, muchas veces pasamos por cosas físicas que están indicando que algo está pasando. Ese dolorcito en el pecho, ese dolor bajito, ese dolor muscular y una cantidad de cosas que a veces vienen como consecuencia de las tareas diarias o de la cejuela, como consecuencia de que nuestros años van avanzando, necesitan ser revisados. No nos podemos descuidar. El excesivo descuido es un gran reproche del cuerpo. No aceptar nuestro cuerpo como regalo de Dios es otro reproche. No aceptar nuestro cuerpo como regalo de Dios. Dios nos dio un cuerpo. Cada uno de nosotros es único y especial para Dios. Dios te dio el cuerpo que tienes. Dios me dio mi cuerpo. Y no aceptar ese cuerpo es un reproche en el cuerpo. Dios hace todo perfecto. A unos los hizo más altos, a otros más bajitos. A unos los hizo morenitos y a otros blanquitos. A unos los hizo de una manera con el cabello para un lado, a otros para otro, a unos hombres y a otros mujeres. Dios no se equivoca. Cuando nosotros no aceptamos el cuerpo como regalo de Dios, estamos siendo reprochables delante de Dios. ¿Y en dónde me dejas el culto al cuerpo disfrazado de cuidado? Ese sí que es un gran reproche, el culto al cuerpo. Tengamos cuidado, una cosa es cuidar nuestro cuerpo y otra cosa adorarlo. Una cosa es cuidar nuestro cuerpo, debemos hacerlo, no podemos hacer menos. Pero otra es rendirle culto, son cosas muy diferentes. Y hoy en día estamos viendo el culto al cuerpo de una manera increíble. Hay personas que viven para su cuerpo. Hay personas que desconectándose de la relación con Dios, viviendo de manera desaforada en el alma, viven para su cuerpo y le rinden culto. Claro, no es pecaminoso ir a un gimnasio, pero ¿cuál es la idea de ir al gimnasio? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres obtener? Tengamos cuidado con estas cosas, porque pudiéramos estar rayando en un pecado delante de Dios.
Y los trastornos psicológicos que afectan el cuerpo son terribles. El desprecio del cuerpo que lleva a querer cambiarlo es un trastorno psicológico. El desprecio por el cuerpo. Es impresionante lo que hemos visto en los últimos años, es increíble. Dios le permite a una persona nacer en una raza, de raza morena, y esta persona se quiere blanquear. Porque no acepta, porque desprecia su cuerpo. Dios hizo a las personas de una manera y muchas personas desprecian su cuerpo. Y tengamos cuidado, porque aquí quiero hablar de las cirugías estéticas. Las cirugías estéticas se pueden llevar a cabo siempre y cuando tengan tienen que pasar una lista. ¿Por qué me la estoy haciendo? ¿Es algo necesario? ¿Es vanidad? ¿Es algo que realmente yo sí requiero o en qué estoy pensando? A mí me duele el corazón y me entristece cuando me entero de que una persona u otra persona fallecieron en un quirófano por estar haciéndose operaciones de estas estéticas. La mayoría de veces en clínicas que no tienen ni control ni cuidado de esto. Ojo con el desprecio por el cuerpo. Hace poco encontré un letrero que decía que le aumentaban el tamaño, la estatura a la persona. Que le aumentan la estatura a una persona. Y yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser esto? Y no están hablando de ponerle, como hacíamos cuando éramos pequeños, de ponerles tapas a los zapatos para subirnos. No. Es impresionante lo que está pasando hoy en día. Y cuando no amamos el cuerpo que Dios nos dio, podemos estar cayendo en muchas cosas que son una exageración. ¿Y qué tal los trastornos como la anorexia o la bulimia? ¿Qué tal los trastornos de alimentación, que son trastornos psicológicos? La anorexia es llevar a una persona a no comer para verse más delgada, cada vez más delgada hasta el punto de una enfermedad. Y la bulimia quizás a comer mucho, demasiado, pero ambas tienen que ver con provocar también el vómito. Estas son cosas terribles que quizá tienen una fuente espiritual. Tengamos cuidado con estas cosas porque hay reproches en el cuerpo. 1 Corintios 6, 16, 17 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Debemos cuidar nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Dios nos lo dio. Somos administradores de nuestro cuerpo. Pero tengamos cuidado de no caer en un excesivo cuidado que nos lleve al culto del cuerpo o en un excesivo descuido o que nos lleve también a no aceptar nuestro cuerpo como un regalo que Dios nos dio o que nos lleve a trastornos. Terminemos este mensaje en Deuteronomio capítulo 6, por favor, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es decir, con todo el espíritu, el ser interior, con toda el alma, mente, emociones y voluntad y con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, podemos presentarnos ante Él sin reproches. Cuando lo estamos amando interiormente de corazón, pero lo amamos con nuestra alma, porque Él está afectando todo nuestro ser y lo amamos con nuestras fuerzas. Es lo que Dios quiere que hagamos. Podemos presentarnos ante Dios sin reproches. Somos seres integrales. ¿Cómo estamos manejando nuestro ser? ¿Qué le estamos permitiendo a Dios que llegue hasta dónde? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos actuando sabiamente en esto o estamos siendo necios, insensatos? ¿Por qué no hacemos una oración para pedirle al Señor que nos ayude en la administración de nuestro ser integral? Padre, en el nombre del Señor Jesús, colocamos delante de ti nuestra vida y nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, ayudándonos, Señor,
a comprender todas estas profundas verdades espirituales que nos lleven a la correcta administración de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que nos lleven, Señor, a presentarnos ante ti sin reproches. Que nos lleven, Señor, a presentarnos ante ti con la cabeza erguida y a decirte, Señor, aquí está la administración del neuma, del sujei, del soma. Aquí está la administración de mi ser, Señor. Gracias, te doy la autorización, Señor, que tú obres completamente en toda mi vida. Te doy la autorización que tú obres en mi ser y te pido que me ayudes a ser un buen administrador de lo que tú me has dado en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría hacer una oración, porque estoy seguro que hoy hay personas conectadas que nunca han hecho una oración para entregarle su vida a Dios. Todo comienza con el área espiritual. Y la forma de activar de manera correcta, adecuada el área espiritual, evitando todos los engaños que hay, todas las ofertas engañosas, es a través del Señor Jesucristo. Yo quiero animarte en este día para que con todo tu corazón hagas la misma oración que hice yo hace 25 años. ¿Cuál fue esa oración? Repite conmigo esto, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración por primera vez, está saliendo en pantallas un código QR para que descargues un formulario. Y si gustas, nos dejes tus datos. Queremos saber en qué podemos servirte. Si hiciste esta oración para reafirmarte en ella, que Dios te bendiga grandemente.